Cabe resaltar que esta clase de videos es de corte documental con una opinión objetiva. Se trata siempre de explicar los hechos y sucesos tal cual pasaron y no mostrar una visión subjetiva del autor. A mediados y finales de los 90 el mundo experimentaba cambios, movimientos musicales que expresaban la inconformidad y el sentimiento de protesta de jóvenes insatisfechos con un sistema fallido y precario, tecnologías emergentes en la informática, los primeros pasos de ciencias como la genética o la inteligencia artificial y efectos especiales realistas para la época. En el capítulo pasado abarcamos la guerra de los 16 bits, una rivalidad que nos brindaron joyas invaluables con notorios avances tecnológicos. Sin embargo, una alianza fallida de Nintendo con Sony daría inicio no solo a un nuevo rival, sino que cimentaría las bases para la guerra de los 32 bits. ¡Ay, los hermosos 90s! Una década en la que los videojuegos no se quedaron atrás. Damas y caballeros, ¿ven la puerta que se encuentra en la pantalla? Si entran descubrirán una nueva forma de jugar. Descubrirán lo que es jugar en 3D. Desde la era de la Genesis y la SNES, se había experimentado con dos tecnologías que para dichas empresas eran su obsesión: la generación de polígonos y la forma de almacenar juegos en CD-ROMs. Por su parte, Sega lanzaría su mítica Mega Sega CD, pensada para darle a esta última un lector de CD-ROM. Se lanzó para competir con la PC Engine CD, el accesorio de CD de la TurboGrafx 16. La PC Engine no era cualquier consola, tenía en su haber reliquias como el Splatterhouse, considerado por muchos como el primer survival horror, Jackie Chan Action Kung Fu y la aclamada Castlevania Round of Blood. Aunque el sistema de CD de la TurboGrafx llegase antes al mercado, la Mega CD es, teóricamente, el primer sistema basado en CD a gran escala. A pesar de tener una buena arquitectura de hardware, existía un problema que radicaba en el tamaño de los cartuchos de la Mega Drive. Muchas compañías no estaban listas para tener que lidiar con capacidades aún más grandes que la de los cartuchos de la morocha de Sega, especialmente cuando se veían limitadas por las capacidades del sistema. Sega comprendía que si quería tener un mejor ambiente para poder desarrollar videojuegos potentes con tecnologías como las 32 bits, debía de hacer una consola nueva. Sega se estaba concentrando más en crear periféricos para una consola que tenía los días contados. Con el reciente desastre de la 32X, Sega quería desesperadamente empezar de nuevo con un sistema de 32 bits. A unos cuantos kilómetros de distancia, Nintendo, al ver el rival que podrían ser TurboGrafx y Sega, se contactaría con Sony, con el fin de producirle un sistema de audio innovador. De esa manera, durante el proceso de la Super Nintendo, la gran N tendría un aliado importante. La mancuerna entre Nintendo y Sony eran tan sólidas que ambos trabajaban en lo que pudo haber sido la Nintendo PlayStation, una consola que combinaba los cartuchos de la Super Nintendo con la tecnología del CD-ROM. Si la consola salía adelante, Nintendo perdería muchos ingresos al compartirlos con Sony. Eso no le gustó para nada a Nintendo. En 1991, Nintendo le daría la puñalada a su aliado y anunciaría que este periférico, que iba a utilizar tecnología de CD-ROM con la Super Nintendo, sería desarrollada por Philips, rompiendo con esto todo lazo empresarial con Sony. Hasta el día de hoy, esto es considerado una de las peores decisiones corporativas, no solo porque dio origen a una de las empresas rivales más poderosas de todos los videojuegos, sino que la alianza con Philips no fue para nada fructífera. Parte del contrato pedía prestado licencias de Nintendo para realizar juegos para la consola Philips CDI, lo que dio como resultado... Después de una amarga traición, Sony se quedaba solo con un prototipo de PlayStation. Esto antes de su creación. Realmente Sony no tenía interés en particular en el mercado de los videojuegos, pero todo gracias a la insistencia de un trabajador de Sony revivió el proyecto y que vio un potencial muy grande. Ese trabajador era Ken Kutaragi. Después de tener las ideas ordenadas, Kutaragi y su equipo se pusieron manos a la obra, más que nada porque se ardieron porque Nintendo los traicionó. Y de esa manera decidieron continuar con el desarrollo de esta consola de videojuegos, el cual ya estaba en una etapa demasiado avanzada.
Fue así como Nintendo ayudó indirectamente a la creación de PlayStation. Para intentar robar el protagonismo de la emergente PlayStation, Sega lanzó la Sega Saturn meses antes de que la consola de Sony saliera a la luz. El precipitado lanzamiento no les gustó a algunas cadenas de minoristas claves, quienes no pensaron dos veces en retirar el apoyo hacia Sega. Y es que la consola estaba ensamblado con dos chips con 6 procesadores Hitachi Super H 7604 de 32 bits, que son de clase RISC y que trabajan a una velocidad de 28.63 MHz. El Sega Saturn tuvo un apresurado lanzamiento al mercado con solo 3 juegos de lanzamiento disponibles: Virtual Fighter, Dalton USA y Clockwork Knight, de los cuales los 2 primeros eran adaptaciones arcade y solo un juego era programado originalmente a la consola, hacían que las empresas se alejaran de programar los mismos juegos de la Saturn por los costos y los niveles de complejidad que llevaba programar un videojuego. Para empezar, la consola tenía un hardware de 2 procesadores RISC, los cuales trabajaban con una configuración de maestro-esclavo. El principio maestro-esclavo es un modelo de protocolo de comunicaciones en el cual un dispositivo, en este caso el maestro, controla uno o más dispositivos, es decir, los esclavos o servidores, en una red de Modbus estándar. Por lo general hay un maestro y puede haber hasta 31 esclavos. El núcleo de la familia de procesadores Super H fue desarrollado inicialmente por Hitachi a principios de los 90. Muchos microcontroladores y microprocesadores se basaron en esta arquitectura. Tal vez el más famoso es el SH7709, el cual fue empleado en los PDA de HP, ejecutando de esa manera Windows C. Con este conocimiento, a Sega se le ocurrió que para la Saturn se debería de utilizar 2 procesadores Super H que estarían constantemente intercambiando información. De esa manera, Hitachi desarrolló un juego completo de CPU compatible en instrucciones con versiones superiores. Originalmente, el SH1 y el SH2 fueron usados en la Sega Saturn y en la Sega 32X. Estos núcleos usan un conjunto de instrucciones de 16 bits, aunque la longitud de los registros y de las bases de datos son de 32 bits, lo que da una excelente densidad de código. Durante el desarrollo, la memoria era bastante cara, lo cual aumentó los precios de la Sega Saturn. La combinación de una codificación de instrucciones compactas de 16 bits en una codificación de instrucciones de 32 bits más potentes no es exclusiva del SH5. La Saturn, a pesar de tener un tropiezo grande, no era una mala consola. Existe un pensamiento erróneo de que la Sega Dreamcast fue la primera consola de videojuegos que tenía acceso al juego online. Fue la misma predecesora, es decir, la Saturn, la primera consola que brindaba con un sistema online funcional con ayuda de un modem Netlink, el cual solo estuvo disponible en Estados Unidos. Cabe resaltar que la Dreamcast tenía de serie las capacidades en línea. A pesar de ya estar a la venta, Sega no fue capaz de detener al contendiente que estaba a punto de llegar entre las sombras. El creador de PlayStation, Ken Kutaragi, quien además hizo lo posible para lanzar al mercado su proyecto, logró consolidado su más grande sueño. Y a finales de 1994, obteniendo un rotundo éxito en la conferencia de prensa de la E3, la Sony PlayStation fue anunciada por primera vez. Sega estaba completamente preocupada, no solo porque la PlayStation también trabajaba con CD-ROMs, sino que la RAM que tenía esta última era infinitamente superior a la de la Sega Saturn. Lanzada el 3 de diciembre de 1994 y en América el 9 de septiembre de 1995, la Sony PlayStation ya estaba lista para competir en el mercado de los videojuegos. No por nada, su título de lanzamiento fue uno de los más arrasadores, entre los cuales podemos involucrar a 3D Lemons, Air Combat, Wipeout, Ridge Racer y Rapid Reload. Títulos de lanzamiento destacaron por el poder que había en el interior de la consola y que podía ser capaz de correr esta clase de juegos. La PlayStation usaba un procesador R3000A de 32 bits RISC con una frecuencia de reloj de 33.86 MHz. Fue desarrollada por LAC Logic Corp con una tecnología licenciada por Silicon Graphics y contiene en el mismo chip el motor de transferencia de geométricas y el motor de descompresión de datos. Por otra parte teníamos la GPU, la cual estaba diseñada por Toshiba. Y a su vez, los 2 MB de memoria DRAM estaban repartidos en 4 módulos de 512 KB. Esta era la primera vez que un procesador adoptaba la arquitectura x86-64.
Esa decisión de dar el salto a este tipo de arquitectura no hizo más que facilitar la vida a los desarrolladores para el uso de esa CPU en anteriores versiones. Otro punto destacable de la PlayStation era su unidad óptica de CD, capaz de leer a una velocidad de 2x, con una capacidad de cálculo de 30 MIPS. Y también poseía un ancho de banda de bus de 132 MB por segundo, una caché de instrucciones de 4 KB, una caché de datos de 1 KB, un motor de transferencia geométrica, la cual se encontraba dentro del chip del procesador y era el encargado de renderizar los gráficos en manera 3D. La PlayStation era capaz de correr hasta 16.700.000 colores, con una resolución que va desde 256 x 224 hasta 640 x 480. Con un frame buffer ajustable, las tablas de búsqueda de colores eran ilimitadas, debido a que su capacidad de gráficos era de 4000 sprites de 8 x 8 píxeles con una escala y giro individual, la cual se puede manejar en entornos simultáneos. En resumen, una gran parte de la canalización de los gráficos se lleva a cabo en la GTE. Esto incluye la transformación de la perspectiva, que proyecta el espacio 3D en un plano 2D, utilizando la perspectiva de la cámara y la iluminación. Luego, los datos procesados se envían a la GPU patentada por Sony para su procesamiento. La VRAM utiliza los dos buses de 16 bits, lo que le permite el acceso simultáneo tanto a la CPU, DMA, GPU y al codificador de video. Una vez que la GPU decodifica los comandos, es hora de convertir la geometría recibida, es decir, los polígonos, en píxeles. Eso permitirá que el sistema aplique un mapeo de texturas, efectos y en última instancia lo muestre en un plano bidimensional. Estamos hablando de un televisor o un monitor. Para hacer esto, la GPU asigna una matriz de píxeles que se utiliza como área de trabajo. Esto se le llama un buffer de cuadro. En comparación a lo que suele hacer la Sega Saturn, es más complejo, debido a que la GPU solo necesita un solo buffer de cuadro, lo que da como resultado la magia de PlayStation. La gran N entró tarde al campo de batalla. Para este punto, Sega y Sony se daban golpes de 32 bits, mientras que Nintendo desde el 93 ideaba un plan que bajo su perspectiva revolucionaría el mercado. Muy recordado era el tiempo en el que los nombres de los proyectos de Nintendo cambiaban anualmente de nombre. Project Reality, en el CES del 94, Ultra 64, hasta llegar al ya famoso Nintendo 64. En aquella época el número de bits era el concepto que mejor funcionaba en el marketing. No solo eso, anunció también que el diseño del hardware lo haría en conjunto con Silicon Graphics, todo un referente en el 3D por aquel entonces, por lo cual era obvio que Nintendo apostaría más a los 64 bits, demostrando a nivel de marketing que esta tenía una superioridad en potencia con respecto a sus competidores. La pretensión de Nintendo era presentar en octubre del 94 la versión arcade del sistema y segunda mitad del año siguiente para el sistema doméstico, pero por problemas del desarrollo el arcade no llegó hasta Navidades. Los continuos retrasos y la negativa de Nintendo por utilizar CD-ROM ocasionaron que muchos desarrolladores se bajaran del barco de Nintendo. Los desarrolladores consideraban que eran muy costosos los trabajos del CGI, sumando a los cambios de última hora por parte de Nintendo, lo que ocasionó irremediablemente que Nintendo tuviera que reducir aún más su margen de trabajadores, teniendo que liderar él solo el barco. Un 23 de junio de 1996, Nintendo daba la cara en esta batalla de consolas con su Nintendo 64. La 64 trabajaba con un módulo dual de 32 y 64 bits. La primera funcionaba como un módulo tradicional donde la CPU se comportaba como un procesador compatible con MIPS 2, mientras que el segundo trabajaba de manera nativa, es decir, todas las extensiones de 64 bits están disponibles y no existe un bloqueo como tal, cosa que sí ocurre en el modo de 32 bits. Este también es compatible con el código binario de aplicación de 32 bits. Un bus de datos internos de 64 bits conectado a un bus externo de 32, aunque las double words no afectaran el rendimiento mientras sean operadas internamente. La CPU aún necesitaría gastar ciclos adicionales para poder mover los datos de 64 bits por todo el sistema. También poseía la Nintendo 64 un bus de direcciones de 32 bits con hasta 4 GB de memoria física. La flamante Nintendo 64 salió al mercado con estos componentes: una CPU MIPS de 64 bits RISC CPU de una serie 4000 personalizada, un procesador de imagen buffer Z anti-aliasing, mapping de texturas realistas con interpolarización de mapas MIP,
En el caso de los juegos de la Nintendo 64, se encuentran almacenadas en la ROM del cartucho, pero para mantener un ancho de banda constante se necesita copiarlos primero a la RAM. En algunos casos, los datos se pueden encontrar ya comprimidos en el cartucho, por lo que la CPU tendrá que descomprimirlos antes de utilizarlo. Una vez hecho esto, es hora de construir una escena usando nuestros modelos. La CPU podría hacerlo por sí misma, pero esto tardaría toda una eternidad, así que las tareas se le delega a la RCP. La CPU se limitará a enviar órdenes al RCP. Esto se hace llevando a cabo las siguientes tareas. Primero que nada, componer el display list que contiene las operaciones a realizar por el RCP y almacenarlas en la RAM. Segundo, apuntar el RCP donde se encuentra el display list. Y como tercero, enviar el microcode al RCP para poner en marcha el Scalar Unit. El coprocesador también es vital para el funcionamiento, ya que ésta realiza las operaciones vectoriales con 32 registros de 128 bits. Cada registro está separado en 8 partes para operar 8 vectores en 16 bits a la vez, al igual que las instrucciones SIMD en las CPUs convencionales. Como se puede ver, este componente hace el trabajo duro para el Scalar Unit. A diferencia de su competencia, el motor de geometría que tiene la Nintendo 64 no es fijo. En su lugar, el RCP, el que ya habíamos comentado anteriormente, contiene un poco de la memoria, es decir, los 4 KB que están dedicados para las instrucciones y los 4 KB para los datos, para almacenar de esa manera el microcode, un pequeño programa con no más de 1000 instrucciones que implementan la tubería de gráficos. En otras palabras, se dirige al Scalar Unit sobre cómo debe de operar nuestros gráficos en la CPU, de tal manera que envía el microcode mientras el programa se encuentra en ejecución, y de esa manera brindarle una imagen a nuestro televisor. En 1996, con Nintendo uniéndose al campo de batalla, Sega Saturn tratando de resistir y darle batalla a dos de los competidores que tenía, PlayStation siendo esa enorme sorpresa en el mundo del gaming, la guerra de consolas de los 32 bits y de los polígonos estaba en su punto arduo. Ahora que sabemos cómo se ven por dentro estas tres míticas consolas, toca ver cómo se desempeñaron en el ámbito más importante de esta industria, los videojuegos. Pero ese momento en la historia lo veremos en la segunda parte.